Hola, yo les voy a hablar sobre los primeros 5 capítulos del libro Nuevo Derecho Administrativo. Para empezar, el capítulo 1. Este se llama Un nuevo paradigma del derecho administrativo. En este se empieza a delinear un concepto de gobernación que es entendido como la necesidad que tiene nuestra sociedad de una dirección y una coordinación. Esto fue evidente debido a que no se lograban los objetivos sociales de valor deseados y se generó la sensación colectiva de que para ello se necesitaba más actores que el gobierno y más acción que la de los organismos públicos. Así fue como surgió un concepto de gobernación distinto del mero actuar del gobierno y a veces hasta opuesto al mismo gobierno. No eran suficientes las acciones de mando y se requería la participación más activa de la sociedad dentro de la gobernación, dando lugar a nuevas formas de gobernación que fueran más horizontales, más consensuadas, menos verticales y menos impositivas. El gobierno pasó a desempeñar un papel menos protagónico, con menos mando y más de coordinación y catalizador, por lo que era necesario que se reorganizara para dar respuesta a los nuevos retos de estructura social, a la reorganización de administración. Ahora el capítulo 2, que se llama El Estado y Derecho Administrativo. El Estado es un fenómeno político reciente que surge en Europa Occidental en las sociedades cuyo fin primordial es la acumulación de capital y consecuente creación de mercados nacionales. Históricamente, su nacimiento se inscribe en la lucha en torno al concepto de una soberanía, el Estado como la forma en que la autoridad se representa en el mundo moderno existe desde sus inicios con la aspiración de un ser humano a la libertad. Aún más, la formación del Estado y su evolución puede visualizarse como la historia de la lucha por una emancipación del hombre por los males que lo afligen y poder obtener una seguridad sobre unos peligros que lo acechan. En cambio, el concepto de Estado se concibe como una absoluta abstracción de todo lo político y el beneficio de un estudio dogmático del mismo. Esto ocasiona que al Estado se le considere como una conjunción de los elementos que lo integran, al saber pues es la población, el territorio, una autoridad, pues esa autoridad que lo gobierna. Ahora el capítulo 3 se llama un acercamiento al concepto de derecho administrativo. La elaboración de un concepto viene desde el siglo XIX y esto ha sido la preocupación primordial en la formación y consolidación de una doctrina de derecho administrativo, puesto que para que sea válido debe ser incluyente del fenómeno estatal, relacionado con las entidades públicas que le permiten a éste cumplir con sus funciones. Además debe ser preciso y por ello las teorías disponibles del derecho administrativo parten de una definición y se hacen estas preguntas al respecto. El derecho administrativo existe como una rama autónoma del ordenamiento y saber jurídico o es una forma de llevar a cabo prácticas, fenómenos organizacionales y procesos de toma de decisión, acciones públicas y responsabilidades para su divulgación y enseñanza. Bueno, pues no existe un concepto único que estructure el derecho administrativo, ni que sea exclusivo de este. Esta rama del ordenamiento y del saber jurídico se ocupa de realidades estatales, históricas y políticas. Ahora el capítulo 4, que se llama La gobernanza de la globalidad y el nuevo derecho administrativo. A partir del abandono de la centralidad de los órganos estatales tradicionales, especialmente del Poder Ejecutivo, se construyó un modelo abierto de relaciones transnacionales que se institucionalizaron en la gobernanza global, que fue el punto de partida para las reflexiones del derecho administrativo global. El derecho administrativo global se presenta como una realidad incuestionable en el aspecto normativo y se identifican los elementos que lo componen
tanto en su aspecto orgánico como dogmático, y su importancia en la conformación del nuevo derecho administrativo doméstico, en el que se privilegia la autonomía, la coordinación, la transparencia, la participación ciudadana y el gobierno electrónico, entre otros aspectos. El contenido económico de la globalización es incuestionable, pero reducirlo a una forma de ser capitalismo es una visión equivocada que oculta el surgimiento de una nueva forma de dominación que requiere de principios de justicia para poder legitimarse. La globalidad supone que haya intereses comunes y valores universales compartidos, más allá de las fronteras nacionales. Esta situación conduce a una permanente negociación entre los órganos estatales. Por último es el capítulo 5, que se llama El derecho administrativo en el Estado absolutista y en el Estado liberal. El derecho administrativo desbordó el ámbito de los reyes, de la burocracia y del ejército y eclosionó en los derechos del ciudadano frente al Estado. El hombre se transformó en una persona jurídica que es el ente sujeto de derechos y obligaciones frente a un orden jurídico que debe respetar su integridad en el Estado absolutista. El derecho administrativo era la voluntad real hecha norma, pero salvo privilegios feudales o cartas de derechos arrancadas al poder del monarca, el súbdito carecía de protección jurídica ante las decisiones de la autoridad. La conciencia de la ley superior a la voluntad del poder tardaría en madurar, aunque ciertamente en algunos lugares había un desarrollo de figuras jurídicas que detenían la orden arbitraria o una disposición inoportuna del derecho indiano. El derecho administrativo primitivo surge cuando el Estado moderno decide que algunos aspectos de la vida colectiva abandonan el ámbito de lo privado. El poder político ya no se legitima exclusivamente en las relaciones de vasallajes sujetas a las reglas del honor, el comportamiento estatal. Deja de ser una cuestión de conciencia, lo público deja de estar sujeto a la moral y como persona se somete a la lógica del interés y bienestar de la República. El Estado moderno es la primera institución política que establece fines concretos y trascendentes en términos de poder temporal y de producción de un dominio sobre un territorio, con la conciencia de que debe excluir del ejercicio del monopolio legítimo de la violencia a otro tipo de autoridades, ya sea supra o subnacionales. Las condiciones mínimas para el desarrollo de una sociedad capitalista es garantizar el mercado nacional e imponer un orden bajo a una autoridad única en un territorio. Conforme aumentaba la acumulación de recursos, fueron insuficientes. El ahorro generado necesitaba de proyectos de largo plazo para crear un rendimiento atractivo a la burguesía, especialmente la financiera, pero ello demandaba de un orden jurídico estable y no sujeto a la voluntad real. La calculabilidad, que es la pretensión de prever hechos futuros para conocer el resultado del uso del capital, necesitaba que por lo menos hubiera un hábito mínimo de actividad del individuo en el que éste pudiera actuar con la seguridad de que la autoridad lo respetaría y que el producto de su trabajo, la propiedad, estuviera fuera de la influencia de lo político. El ideal de Estado era aquel que mantenía el orden en un territorio, conservaba un mercado nacional protegido, pero que además garantizaba un espacio de seguridad para el desarrollo de su actividad económica.